amigos, nueva temporada. ¿Cómo se siente con la nueva temporada? Ya llevamos 5 temporadas. Es nuestra quinta ¿Ya es temporada. nuestra quinta? No hay quinto, malo. malo. No hay quinto malo. Muy bueno. Pensé que se le iba a ganar a Marco. ¿Todo bien, Marín? ¿Cómo Bueno, se sienten? Marco. Se me olvidó tu nombre, Marco. por Híjole, un ratito. un gusto estar con todos. Claro. 5 todo temporadas y todavía no te acuerdas de Marco. No, Para nos la gente vemos. que no sabe, no le podía decir Marco. Para mí siempre es Doc y hablo de usted. Y él también habla de usted. De usted, sí, Pero ante todo el respeto Se profesional. le olvida cuando de repente quiere dirigirse a mí, se le va la onda. Pero estamos muy bien, Mari. Perdón, pequeño paréntesis por si la gente Marco, no sabe. ¿cómo estás? Muy bien, gusto de nuevamente estar aquí con todos ustedes. Yo creo que por ahí hemos tenido muy buenos resultados en cuanto a este proyecto que hemos estado haciendo con mucho cariño para todos. Entonces, gracias por nuevamente estar en la quinta más. temporada de este programa. Tan bello. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes con Qué esta lindo. quinta temporada? ¿Cómo te sientes? Me sentí en terapia, no inventes. ¿Eso cómo te hace Sobrevivimos a la quinta temporada y eso a mí en lo personal me pone muy feliz, me pone muy contenta, y sobre todo muy contenta porque la semana pasada me di cuenta que por allá, saludos a Texas, las personas que de verdad nos están viendo allá en Texas. Agradezco mucho los comentarios que hemos tenido de este programa para aquel rumbo, Texas y Pensilvania. Un saludo para todos. Ya estamos siendo internacionales casi. Sí. Ya empezamos. Muy bueno, muy bueno. Por si nos ven en Holanda o en Alemania, también saludos. Al final de cuentas, creo yo que ese es el motivo de este programa. O sea, como luego comentas, güey, rebasar fronteras, que mucha gente conozca el contenido, que nos conozca a nosotros, sobre ciertos temas que estamos manejando, que obviamente nos ponemos por ahí a estudiar, a armarlo lo mejor que se pueda para darles esa información de calidad, ¿no? Y obviamente en esta quinta temporada pues no va a ser la excepción, muchos temas que tenemos por aquí pendientes, muchas sorpresas, espérenla semana con semana. Y el tema del día de hoy, como dices tú, güey, tema. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Muy interesante. O sea, un tema que al menos por el nombre sí puede llegar a sonar un poquito extraño el cómo se maneja, porque es una duda que quizás muchas personas que llegan o que llegamos a tener incluso ciertos tipos de hábitos alimenticios, a veces hasta nosotros mismos nos podemos preguntar, ¿no? Como de, oye, ¿realmente me estoy haciendo adicto a la comida o siento que soy un adicto a la comida? Y que principalmente es lo que se va a trabajar y platicar el día de hoy, en resolver esta incógnita si realmente la comida se puede volver una adicción. Pero bueno, antes de desglosar el tema, antes de abarcar como tal información para llegar a esa conclusión, les pregunto de manera así personal a ustedes, ¿creen que realmente llega un punto, o ustedes han llegado a cuestionarse a sí mismos de realmente soy adicto a la comida o a algún tipo de comida en particular? Algo que dicen, la verdad, el Nutri antes de iniciar por ahí hacía una pregunta de ¿cuál es la comida que de plano dices yo esta jamás, siento que nunca la voy a poder dejar? O sea, que por más que intente jamás voy a dejar de comer esto, o ya me volví adicto a este tipo de comida ultraprocesada, chatarra, algo dulce, salado, etcétera, que dices es que si me lo quitas, para mí es como quitarme todo, no puedo vivir sin esa comida en particular. Fíjate, Marina, a mí sí me gustaría contestar esa pregunta porque yo de hace aproximadamente 2 meses estoy en un proceso demasiado significativo en mi vida que ha tenido que ver mucho con la comida. Entonces, yo, si esta pregunta me hubieses dicho hace 2 meses, yo te hubiera comentado muchísimas cosas, las cuales yo te diría, no me quites eso. De hecho, recuerdo mucho en un plan que me dio el Nutri, que yo le decía, la cena no me la quite. O sea, porque para mí la cena, tú me quitabas la cena o me dabas, no sé, un cereal con leche yo ocupaba lo salado, yo ocupaba la garnacha. Entonces,
yo te puedo decir que hoy en el proceso en el que yo me encuentro, sí me di cuenta el cómo mucha parte de mi estabilidad emocional sí dependía de la parte de la comida y que yo creo que hablando desde ese punto, que quizá esto va a ser referente a otro tema, este tema a mí me embona porque sí me hace aterrizar desde mis hábitos, me hace aterrizar desde cómo funciono, me hace aterrizar el por qué yo manejaba ese nivel de dependencia o adicción, el por qué necesitaba un refresco. Te puedo decir que hoy en día llevo más de 2 meses de no tomar refresco y que anteriormente me hacía falta. Hoy en día te puedo decir no me hace falta. No es necesario. O sea, no es necesario. Anteriormente era muy poco mi consumo de agua. Ahora te puedo decir que una botellita de agua me la disfruto y me entra. O sea, porque anteriormente, o sea, yo ocupaba como, es que ocupo el gas y que finalmente era el hecho de no solamente el agua natural, porque no me entraba, pero tenía que ser algo con gas, algo que te inflara, algo, porque el agua mineral, ¿no? Aunque dicen que es mejor que un refresco de sabor, pero de cualquier manera entendí que te causa, pues cierto tipo también de mal, ¿no? Pero yo sí te puedo decir que yo creo que durante 40 añitos, más o menos, Nomás, ahí nos quedamos. sí 40. manejé patrones de conducta en cuestión a mi alimentación que se convirtieron en una adicción. Una adicción. Sí. Y yo creo que eso que comentas, Gwen, es precisamente encontrar un diferenciador entre qué es realmente una adicción o si realmente la comida puede llegar a convertirse en una adicción, que es el objetivo principal de este programa. Pero antes de pasar eso, Marco, algo que tú digas, a mí no me quites esto. O sea, Híjole, yo no puedo vivir sin algo así. Yo creo que también yo he estado educándome, o bueno, el Nutri me ha estado educando en esta parte de la comida. Yo era muy panero. No te puedo decir ahorita, si me quitas el pan no vivo. Así, de los de Acámbaro, así. Le he bajado mucho al pan, pero a lo mejor yo creo que esa parte de las harinas siempre Se va cuesta. a haber si no es, a lo mejor ahorita ya no es un pan como tal, un pan con leche, porque yo sí era de mi pan con leche en la noche, de cajón. Ya era de ley. 1, 2 o 3. No, pero ya lo evitaste, porque mi Sí. suegra hacía una rosca de naranja para él solito y De se la pedacito en acababa en una pedacito. sentada con 1 litro de leche. Sí, y ahorita es, yo creo que Para dormir a gusto. ahorita yo creo que es esa parte de la harina, Ajá. harina dulce. Ya ahorita ya no, ni siquiera me puedo acabar a lo mejor un paquete de galletas, sino Ajá. agarro 2 o 3 galletas para quitarme esa sensación. Porque sí, como lo vamos a platicar ahorita, lo vamos a comentar, de dónde viene esa sensación o esas ganas de querer comer algo, para mí es la harina dulce. Claro. ¿Nutri? No porque sea Nutri, a lo mejor no tiene No, la la parte lechuga, de... la lechuga. lechuga. Los chayotes cocidos. No, lo mismo, el pan. O sea, yo ahorita preguntaba eso antes de iniciar el programa, ¿no? ¿Qué es lo que más les gusta o lo que elegirían? Y es una pregunta que siempre les hago a mis pacientes cuando inician, ¿no? O sea, de los alimentos, ¿qué prefieres, qué no, qué te gusta más, salado, dulce? Para ir identificando, pues, conductas y poderlos orientar en tomar mejores decisiones. O sea, no vamos a quitar lo dulce ni lo salado, pero hay que buscar como alternativas. Entonces, en el caso mío, las galletas, o sea, galletas, postres, panes, es bien común que, por ejemplo, a veces ya no pasa tanto, pero mi suegra, pues nos enviaba, ¿no? Ay, mira, para Felipe 2 panes, ¿no? O 3 panes. Y la verdad, o sea, atascado y me los acababa en la cena, o sea, hay pan, comía pan, ¿no? O sea, es más probable que yo elija ese tipo de cosas o alimentos dulces que algo salado.
Entonces podrás pasarme ahorita, Marín, con unos dorielotes o doriesquites, ¿Dorilocos? dorilocos y nada. Pero no me traigas un pan, una concha o un churro de azúcar, porque sí te agarro. O sea, es algo que realmente Sí. llega a pasar más a mí con lo dulce. Ajá. Y no te diría que ya estoy curado, ¿no? Pues al final no se trata de eso, sino más bien hay una mayor conciencia alimentaria de verlos como alimentos opcionales de vez en cuando, que eso también es algo que vamos a abordar ahorita, ¿no? Ujú. Sí generar o entender lo que es una adicción, pero también generar cambios en conducta alimentaria, hay tratamientos médicos, Ujú. todo, ¿no? Pero el caso particular del azúcar, tema principal, es algo que mucha gente, ¿no? Que llega a tener poco control y pues nos excedemos más fácil con cosas dulces. Y más en el frío. Y ahí es donde entra principalmente lo que están comentando, o sea, el hecho de incluso qué es lo que te provoca esta parte del consumo de ciertos alimentos, por ejemplo, lo que tú comentas, Nutri, del pan, igual Marco, lo que tú comentabas, bueno, a lo mejor el hecho de todos estos cambios, el que antes era la parte del refresco, y decir, bueno, llevo 2 meses sin tomar refresco, yo a lo mejor puedo decir de manera personal, quizás yo un poco raro, no sé si decirlo raro, pero yo realmente de un tiempo para acá nunca fui mucho de cosas o dulces, por ejemplo, o sea, no sé si te hablo de un aguinaldo, o sea, de ahora ya pasaron meses atrás las posadas, o sea, a lo mejor el aguinaldo me duraba casi el año, porque era de un dulce, pero de vez en cuando. A lo mejor yo podría decir la parte de, no sé, el café, por ejemplo, ¿no? Yo decir, es que mi café en la mañana y mi café en la noche, y si no me tomo un café, no me siento a gusto, como tal, o siento que no cené. Lo que sé que vaya a cenar, pero siempre tiene que ser con el café, porque ya es parte de. Entonces ahí es donde entra, para ir desmenuzando el tema, la parte de si realmente se considera una adicción. Porque una cosa es una adicción y una cosa es conductas adictivas. La adicción, clínicamente, pues la podemos entender en una dependencia, ¿no? O sea, una dependencia al consumo de algo, o incluso a ciertas acciones, no necesariamente tiene que ser algo que comamos, algo que tomamos, algo que ingerimos, sino en esta parte conductual también. Ya nos basamos a temas más clínicos, temas más severos, o sea, la persona es dependiente tiene esta parte de la, no digamos poca tolerancia, pero su tolerancia crece en el sentido de que necesito tener cada vez más para sentir o que me sienta satisfecho o suficiente, ¿no? Hablando en temas, por ejemplo, de drogas, de alcohol, tabaco, etcétera, ¿sí? Obviamente está esta parte de la abstinencia, ¿no? Que todos conocemos de, no sé, yo quizás la parte del tabaco, ¿no? Yo soy una persona que fuma X cantidad de cigarros, aunque sea uno al día, pero si hoy no fumé, o sea, viene esta parte de la abstinencia, que ya es a nivel físico, a nivel emocional, ya es como que sentir esa sensación de es que me hace falta mi cigarrito en la mañana, mi cigarrito antes de irme a dormir. En la parte de la comida puede llegar a suceder también un poquito de, es que necesito mi café, es que sin mi café no rindo, ¿sí? Y ahora, una conducta adictiva son lo que tú comentabas al inicio, bueno, los patrones de conducta en la cuestión del consumo de. Ahora, hay que entender una cosa. Dentro de una adicción existen patrones de conducta o conductas adictivas, pero no necesariamente las conductas adictivas se pueden generar a una adicción, ¿sí? Para que la gente lo entienda un poquito mejor, hay algo que a nivel neuronal se le conoce como el sistema de motivación y recompensa. ¿Qué es lo que sucede? A nuestro cerebro prácticamente lo entrenamos. O sea, es como un entrenamiento. No es como que el cerebro detecte, oye, te comiste una hamburguesa, eso es malo, o eso es bueno. O sea, realmente el cerebro no va a interpretar si fue bueno o malo que te comieras la hamburguesa. Entonces, sucede una situación de, híjole, se me antojó algo dulcecito, algo saladito, algo picosito, algo grasosito. ¿Qué es lo que hacemos? Pues no lo compramos, ¿no? No lo comemos. ¿Qué pasa a nivel cerebral? Hay algo que se le llama el sistema dopaminérgico, que es la segregación de la dopamina, que ya hemos platicado en otros programas. Entonces, en este sistema dopaminérgico, el cerebro interpreta de, ok, eso que acabas de hacer, ¿cómo te hizo sentir? Pues me hizo sentir muy bien, me sentí satisfecho, o sea, me sentí bien al comerme la hamburguesa, los tacos o lo que sea. Entonces el cerebro es como de, ok, entonces eso quiere decir que tú necesitas
cada vez de que te sientas de esa manera, necesitas tu hamburguesa. Perfecto, aquí lo almaceno en el sistema de datos, entonces cada vez de que exista una sensación similar, parecida o igual, inmediatamente te va a mandar la señal, digámoslo así, de cómprate la hamburguesa. Entonces, el sistema de recompensa, de motivación y recompensa es qué te hace sentir a ti satisfecho en ese momento. Al estar investigando la información decía que una persona puede activar este sistema, por ejemplo, con una ensalada. Dice, pero claro, a nivel social, digámoslo así, o de sabor, pues obviamente vas a sentir más satisfacción por la hamburguesa que por la ensalada. Quizás para llegar a ese estado de saciedad con la ensalada, te tenías que comer como unas 5 o 6 ensaladas, por ejemplo. Porque aquí es importante también comentar, Marín, que la necesidad de sentir el placer. Exactamente. Entonces, sí puedes activar esta parte con una ensalada, pero la ensalada no te va a provocar el placer que requieres, ¿sí? Y obviamente, pues la dopamina ya no es segregada de la misma manera. Exactamente, porque al final, a nivel neuronal, ahorita lo que mencionaba la parte de la tolerancia, tu sistema nervioso cada vez te va a pedir más. Entonces, si con una simple hamburguesa sencilla, digámoslo así, sentiste este placer que tú comentas, bueno, esta satisfacción, quizás para la otra es como de, ¿y si ahora te pides una doble? Una doble. ¿No? O sea, Una hawaiana, sí. Una de esas de las que venden así que todas bañadas de queso y cosas así. O sea, ya es como de cada vez pedir más, y que sucede también con una adicción, por ejemplo, una droga, tabaco, alcohol, Claro. que cada vez el cuerpo necesita más para funcionar, digámoslo así. Entonces, en la comida llega a pasar exactamente lo mismo, que es esta sensación de placer. Obviamente, si tú vas y le preguntas a personas a la calle, oye, si tú te comes una ensalada o una hamburguesa, ¿con cuál te vas a sentir mucho mejor? No a nivel físico, a nivel emocional. ¿Con cuál crees que te vas a llenar más? No, pues la hamburguesa. Ahorita lo que mencionabas antes de iniciar el programa, Nutri, que cuántas empresas, ya incluso hasta en el sabor, la preparación, sí puede contener hasta cierto punto componentes adictivos, digámoslo así, o que al final de cuentas a las personas enganchan un poquito más en el sabor, la preparación. Recuerdo que en algún programa que hablábamos sobre el marketing y cómo esto iba relacionado, era esa parte, ¿no? Es decir, te muestra un anuncio de cómo prepara la hamburguesa y el escuchar, el ver, o sea, el tú vivir esa experiencia, pues obviamente hace que se te antoje todavía más, ¿sí? Entonces, todo esto es un sistema y un patrón de conductas. En la cuestión de conducta adictiva, como ahorita comentaba, al final no necesariamente se va a convertir en una adicción. Esto dependiendo de la intervención, porque obviamente existen más situaciones preventivas en una conducta adictiva que ya en la adicción como tal. Ya no hay nada de prevención, ya a lo mejor nada más es darle como un seguimiento y minimizar el síntoma, digámoslo así. Y en la conducta adictiva, pues realmente sí podemos frenar o prevenir cierto incremento de conductas o de patrones de conductas y que al final pues realmente pueda minimizar el consumo o simplemente repetir, ¿no?, los patrones de conducta. Y creo yo que aquí con esta parte también entra una situación que yo mencionaba al inicio, que normalmente las personas siempre se preguntan eso, o sea, ¿realmente sí podemos decir soy adicto a la comida? O sea, sí soy adicto a la comida salada, sí soy adicto a la comida dulce, a las grasas, a la comida superprocesada, ultraprocesada, o solamente es como una relación, un desajuste emocional saludable que hay detrás de. ¿Qué opinan sobre eso? O sea, ¿realmente sí podemos decir que una persona es adicta a la comida o es por la relación que llegamos a tener con la comida? ¿Vale? Es que yo creo que ahí en esa parte de si soy o no soy, tiene mucho que ver la forma en cómo lo haces. Porque sí hay situaciones que te llevan a tener conductas, donde nada más son conductas que no son como tan necesarias. Porque para que exista esa parte de la adicción, estamos hablando que se ocupan, o hay 3 factores, como que tienen que ser de cajón, para que la adicción sea como ya 100%
establecida, que viene siendo, en este caso de la comida, viene siendo la emoción, después viene siendo la comida, y el último factor podría ser lo que es el placer. Entonces estamos hablando de asociar una emoción con la comida y el placer. Y es como regresar y regresar círculo. y regresar. Entonces, al momento de yo sentirme como enojado, triste, desesperado, ¿qué es lo que hago? Ya hemos hablado también bastante de esta parte del hambre emocional, donde si yo tengo una sensación o de trauma o una sensación de angustia, depresión, ansiedad, todo eso me lleva a querer saciarlo con algún tipo de alimento. Y estamos hablando que los alimentos ultraprocesados o dulces o grasosos nos está satisfaciendo en un momento esa emoción, entonces esa conducta ya se empieza a crear en adicción. Y la parte del placer que sentimos es como el llenar. Entonces nos vamos nuevamente a darle como vuelta a todo ese proceso. Y ahí pienso yo que ahí es donde se diferenciaría la parte de las conductas, lo que ya viene siendo la adicción. Entonces sí tenemos que crear como una conciencia para poder determinar si realmente existe en nosotros ese malestar, donde ya no lo adquirimos, o donde si nada más lo estamos llenando por llenarlo, y es repetir patrones. Y yo creo que pues a todos nos ha pasado en esa situación, donde decimos si realmente nos está afectando o no. Evidentemente nos va a afectar bueno, es que cuando tenemos un malestar ya físico, una sintomatología física, ahí es cuando decimos, ya le voy a bajar a la comida, le voy a bajar a las azúcares, a las grasas, a los refrescos. Pero mientras no lo tenemos, decimos, estamos bien. No pasa nada. Que hay otras personas que también esta parte la llegan a omitir o la llegan a ocultar, Me tomo mi omega. diciendo, tengo mi producto milagro, no sé, me como mis 3 panes, pero ya me tomé mi medicamento para la diabetes. Entonces no es que te comas 3 panes y que con el medicamento para la diabetes no te vaya a pasar nada. Es una descompensación bastante grande. Perdón, los productos milagros, igual, por eso son productos milagro, porque la gente piensa que va a ser un milagro con lo que está haciendo. Me como mi taco de carnitas, mi menudo, los tacos de tripa, o sea, algo grasosísimo, pero me tomo mi omega, ya me tomé mi otro producto milagro, mi té o mi café, para poder minorizar lo que estoy comiendo. Y seguir comiendo y seguir comiendo. Seguir comiendo. Al final de cuentas estamos ocultando esa parte de malestar que tenemos, o que sabemos que podemos llegar a presentar una conducta alimenticia que está desajustada a nuestro organismo y a esa parte de llenar vacíos que tenemos con el hambre emocional. Y eso que estás comentando, Marco, al final de cuentas, como bien lo dices, es a nivel conductual, es a nivel de, ok, me comí, o el día de hoy me pasé de la comida, pero decir, oh, pero tengo este producto, o sea, esto me dijeron que quizás con esto va a ser menos dañino o va a tener menos efectos negativos que si no me lo tomo, ¿no? Entonces, al final de cuentas es repetir esos patrones que tú comentas, de sentir esa satisfacción, pero ahí entra también la parte de la culpa, ¿no? O sea, de cierto momento, cierta culpa de haber comido eso que no debí de haber comido, que yo sé que no debo de comer, yo sé que me hace daño, yo sé que por cuestiones médicas, por cuestiones de salud, no lo debo de hacer, pero sigo repitiendo. Pero ahí, fíjate que ahí es cuando la sensación, o más bien nuestro cuerpo también trabaja con la parte de la dopamina. Cuando tú tienes un malestar muy significativo
y tú tienes esta ingesta de alimentos y ese placer hace que tú te sientas mejor, es cuando empiezas a convertirlo todavía mucho más, porque tienes una sensación de agusticidad, dicen por ahí, una sensación de saciedad, una sensación de bienestar, y es cuando ya se empieza a retomar y se empieza a convertir en un patrón. Entre más placer, menos emoción negativa tengo, menos emoción mala, se podría decir, estoy sintiendo. Entonces, mejor bienestar. ¿Qué voy a hacer para la siguiente que me sienta mal? Pues otra vez a comer. Y es así cuando este tipo de adicciones nos están llevando realmente como a tener ya una decadencia en nuestro estilo de vida. Ahorita lo que dices tú, Marco, al final de cuentas es lo que yo comentaba al inicio del sistema de motivación de recompensa, que es, o sea, entrenamos a nuestro cerebro a que solamente de esa manera, solamente comiendo de esa forma, solamente teniendo ese tipo de hábitos, ese tipo de conductas, me voy a saciar, me voy a sentir bien, y no es una saciedad a nivel físico, ya lo comentabas en otros programas, el hambre emocional también. Y aquí, hablando de patrones de conducta, pero también hay que hablar de patrones emocionales. Sabemos que de alguna forma todos los cambios hormonales de nuestro cuerpo, casi, bueno, sucede un poquito más en mujeres que en hombres. Por ejemplo, en las mujeres su regla, la menstruación, menos yo he escuchado, he sabido de mujeres que dicen, es que cuando estoy en mi periodo o en mi ciclo, en mis días, es más común que se me antoje algo dulce o algo salado o algo con grasa o un helado, ¿sí? Quizás en esta parte por cuestiones simplemente hormonales, ¿no? No es algo que repitan constantemente, aunque es como parte de su dieta o parte de su consumo diario. Son en ciertos momentos. Yo creo que a todos nos llega a pasar también, no sé, incluso el clima que mencionábamos es que hace frío, un chocolatito, un champurradito, un ponchecito o un café, en este caso, por la parte del clima, y decir es que, pues, ¿a poco no me va a hacer daño comerme el pan así? Así como, pues así, digo, el café así sin pan, ¿no? O sea, es complementarlo, y es parte ya de ciertos patrones que repetimos, pero a nivel emocional, pues yo creo que también suceden muchas cosas, y que hemos hablado de la cuestión de la depresión, la cuestión de la ansiedad, ciertos patrones emocionales que nos llevan a actuar de esta forma, güey, y más que nada es algo que ya hemos dicho, es algo que ya hemos comentado, pero no está de más repetir y darle la información a las personas de cuál es el papel que juegan las emociones en esto que estamos tocando de la comida, para que la persona pierda el control en el consumo de ciertos alimentos. ¿Qué es lo que nos lleva, cómo las emociones juegan esto tan importante de incluso hasta decidir qué voy a comer hoy? Híjole, yo creo que para mí este tema fue como anillo al dedo, ¿no? Porque dentro de un proceso, llamémosle desde una adicción o una conducta adictiva, muchas ocasiones ni siquiera eres consciente. Ahorita manejabas algo en cuestión al periodo de las mujeres. Sí, que es lo que pasa, que el periodo de las mujeres desde este nivel hormonal llega en la mayoría, no puedo generalizar, pero sí en la mayoría manejan un porcentaje, no sé si más o menos me puedo apoyar con eso, sí, donde el cortisol se eleva, y el cortisol de una de otra manera genera como sí, el hambre. Y obviamente tú vas y buscas como la parte dulce, tomando en cuenta que parte de lo hormonal en esos estados, pues obviamente te generan estados de tristeza, de enojo, de estrés, de ansiedad, pero por el mismo ciclo de menstrual el mismo funcionamiento del cuerpo. Exactamente. Pero también aquí hay algo que me gustaría citar, una película donde yo creo que esta película nos abarca toda esta temática, y si no la han visto se las recomiendo mucho, que es la película de la ballena.
el cómo las emociones juegan ese papel importante ante este tipo de conductas o este tipo de dependencias. Entonces llega el momento, como ya todos ustedes lo explicaron, lo que viene siendo dopamina, recompensa, lo que viene siendo la parte del placer, el cómo desde la parte biológica actuamos, pero desde la parte emocional, qué tanta importancia es el hecho de cómo funcionamos ante el estrés, ante la ansiedad, ante la tristeza, inclusive hasta comer por aburrimiento, ¿sí? O sea, que de una u otra manera cuando tú comes a lo mejor por estrés es un liberador. Y hasta cierto punto te crea esa parte de placer, estás muy estresado, dices, ay, ya lo que quiero es ir a cenar, ¿no? Como por ejemplo cuando dices, estoy tan estresado y lo que quiero es tomarme una cervecita. ¿Por qué? Porque, ay, como quiero bajar. Exactamente, ¿no? La parte, por ejemplo, en la ansiedad, lo que viene ya sea la comida en tu ansiedad, sí, te provoca también esa parte de calma, esa parte también de tu poder respirar, porque estás teniendo esa saciedad. En la parte de la tristeza, viene y te da consuelo. Sí, y en la parte del aburrimiento, pues finalmente es ese activador en cuestión a tu movimiento, a lo que tú estás haciendo en ese momento. O sea, y que finalmente puedes decir, estás aburrido, pues salte a correr, ¿no? O salte a caminar, no, o sea, me hago las palomitas y a lo mejor viendo la peli, o a lo mejor viendo, no sé, Facebook y estoy comiendo, ¿no? Viendo la consulta con los especialistas. Viendo la consulta con los especialistas. No, pero ahí no tienen que estar aburridos. No, o sea, es más como algo ya mecánico, o sea, es ni siquiera el disfrutar, ahorita con lo que comentas del aburrimiento, ya ni siquiera disfrutar la comida. O sea, comer por comer. Lo haces por inercia. Ajá, por inercia. Sí, o sea, por tener algo que hacer como en ese momento. Practicando. Pero que también aquí hay algo bien importante y que yo lo puedo hablar desde mi experiencia. Y a lo mejor un día, amigos, les regalo un programa sobre lo que ha sido mi experiencia en la parte de haber sido una persona con sobrepeso y con una persona con una dependencia a la comida, y que muchas ocasiones podemos escuchar, es que soy gordita pero feliz. No es cierto. Esa es como la justificación que tenemos ante todas esas heridas emocionales que de pronto podemos traer dentro y que queremos calmar, ¿no? Sí, porque es muy fuerte el hecho de tú saber que quieres hacer un cambio de vida y que hay algo externo que no te permite hacerlo. Entonces de pronto puedes decir, ay, está bien, o sea, hoy no pasa nada y hoy me como la hamburguesa, ¿no? Pero no quiero la chiquita, o sea, si voy a engordar, que valga la pena y te compras la grandota, porque de verdad las personas que hemos estado en ese tipo de situación, de verdad así lo decimos, pero aquí la problemática es de que al día siguiente, o sea, tú ya dijiste que al día siguiente te ibas a incorporar otra vez, y no. ¿Por qué? Porque a lo mejor la hamburguesa te la cenaste, pero al día siguiente, ay, el guarachito, ¿no? Y el grandote, no el medianito, o sea, el grandote. ¿Por qué? Porque en cuestión a la comida, lo que tú ves más grande desde la parte de la visión, manda la señal a tu cerebro, ¿sí? Y tu cerebro finalmente se la manda, pues, a tu segundo cerebro, ¿no? Entonces a veces tu estómago anda diciendo, es que ya no, o sea, ya no me des más, o es que ya estoy muy irritado, o es que ya estoy muy lleno, pero lo que tú estás viendo con esto, a lo que tú estás sintiendo, o sea, al final el cerebro va a decir, ay, no te pasa, ándale. Entonces, ¿qué era lo que pasaba ahorita que yo comentaba al inicio, no? O sea, la parte donde yo le decía al Nutri, es que no me quite la cena, o sea, yo necesito lo saladito. Entonces, hace unos días comentábamos con una tía que ella decía, es que si cene lo que cene, si yo no me como un pan con mi café en la noche, no me lleno y no puedo dormir.
Entonces, si yo hago un análisis como de los patrones de conducta que ha habido desde una familia y desde la otra, y el cómo yo he sobrellevado mi vida en cuestión de la alimentación, sí puedo decir que mis conductas, sí manejaba desde las conductas adictivas, pero también era la parte de la adicción a la comida, porque si yo no lo veía grandote, o sea, yo aquí decía, no me lleno. No me lleno. No me lleno. Y otra de las cosas, que por ejemplo, algo que yo veo el diferenciador y el proceso por el cual yo estoy pasando, que a mí me está dejando y me está aterrizando en muchos aspectos, es de que me servías la comida y era la parte de, es que me la tengo que acabar porque se ve bien buena, ¿cómo voy a dejar tantito? A diferencia de ahora. O sea, que lo importante que para mí es el hecho de un plato que yo no me he terminado, el decir, ya me llené, y que no necesité acabármelo. Pero que también es este proceso emocional donde necesitas enfrentarte contigo, ver cuáles son esas situaciones que duelen, y que en base a esas situaciones que duelen, lo que has estado llenando precisamente con comida, porque desgraciadamente si hablamos del estrés, hablamos de la ansiedad y hablamos de la tristeza, ¿sí? Hablamos de muchas heridas que podemos traer dentro, sin meterme en esta parte de heridas de infancia y el cómo te desarrollaste y todo esto, porque si no, no terminamos el programa, ¿sí? Pero sí es como muy importante crear un análisis y que puedas aterrizarlo. Primero que tú ubiques cuáles son tus disparadores, ¿sí? ¿Qué tipo de alimentos son los que te disparan a sentir ese placer? Pero también ubicar cuáles son tus emociones que te disparan, ¿sí? A crear esa dependencia, la voy a llamar a esa dependencia, llámese desde una adicción o de una conducta, ¿qué es lo que te lleva? Porque al final las dos no son sanas. Exacto. Sí, al final de cuentas son patrones, son cosas repetitivas, tal lo que tú comentabas, Gwen. La parte yo creo que sí nos ha llegado a pasar más de una vez a nosotros, el decir, híjole, es que veo la porción, veo la imagen, veo el tamaño, o dicen chico, mediano, grande, ¿no? En ciertas comidas, dice, híjole, es que no, siento que el chico está muy chico, ¿no? Para el hambre que tengo, ya que me pido el más grande y ves el plato lleno o el tamaño, y obviamente interviene mucho en la cuestión de una saciedad anticipada antes de comer, te decir, ándale, ese sí me va a llenar, ¿no? O solamente con este me voy a llenar, no, es que si me pido el platito más chiquito o el menú de en medio, siento que no, mejor me pido el más grande, ¿no? Capaz, y si me quedo con hambre, ¿no? O prefiero ese, a lo mejor me lleno un poquito más, o no me lo acabo, pero al menos no tuve que pedir otra cosa extra, si no me llené con lo primero que pedí. Y perdón, Marín, que te interrumpa porque lo traigo aquí, o sea, eso que estás diciendo, por ejemplo, del menudo. Hablándote de que yo era garnachera, o sea, barbacoa, carnitas, menudo, fritangas, o sea, de verdad, yo comía todo eso, me acuso. Y más el hecho de aprender a comer sin culpa. Sin culpa. Y que déjame decirte que para mí el menudo, tú me conoces, sí, claro, el menudo y era el menudo con la quesadillita y de verdad era disfrutármelo y era el grande, ¿sí? O sea, ante todo este proceso que yo llevo ahorita, te puedo decir que no se me antoja. O sea, ese tipo, es impresionante el yo ahorita lo que he vivido y el aterrizar mi mente con mis situaciones de dolor y con la parte de establecer una mejor relación con la comida, que te puedo decir que no se me antoja, ¿sí? O sea, hace unos días que te dije, se me antoja una torta de bistec de esas doradas, ¿sí? Y volteé y me dice, ¿en serio? Le digo, no. O sea, no. La costumbre. Ya la costumbre. Sí, pero es la parte de donde él me cuestiona y me dice, ¿en serio? Y volteo y le digo, no. Es más bien como la parte de acordarme la alimentación que llevaba antes. Y que porque te duele comer así. De verdad duele comer así. O sea, es un proceso tan complicado que solamente una persona que lo ha vivido, o sea, donde yo puedo decirles que al día de hoy, después de 40 y tantos años de mi vida,
puedo decir que yo me puedo sentar a comer sin culpa y qué padre se siente. Qué rico se siente. Empiezas a disfrutar un poquito más la comida y la relación que tienes con la comida, ¿no? Y es que aquí también entra una duda, una pregunta que incluso muchos se pueden hacer, y es el hecho de que si realmente hay comidas, Nutri, para ya dejarlo hablar, porque la gente ha de pensar que hoy no vino, ahora anda muy callado. Estoy escuchando el programa también con ustedes. Si realmente hay comidas, Nutri, desde su ámbito nutricional, que digas, es que realmente sí hay comidas que enganchen más que otras, en cuestión de sabor, de preparación, de textura, de olor, de todo lo que conlleva un alimento. Sí es más probable que una comida, por sus componentes incluso, y los efectos que tiene a nivel biológico, enganchen más que otros alimentos para que una persona pueda escoger en su menú del día. Claro. Miren, yo la verdad estaba escuchando todo así de manera estratégica, porque hay que entender que, y esto ustedes lo saben más que nadie, si necesitas algo para estar feliz, para estar alegre en relación a comida o sustancias, algo está mal en ti, mentalmente. Dígalo, no, algo está mal en ti. ¿Por qué? ¿Por qué necesito el cigarro para en la mañana empezar bien mi día? Y es una conducta que necesitas equilibrar, ¿no? ¿Por qué necesito el café doble cargado? Pues ya es una conducta que hay que, o sea, generar dependencia, cualquier cosa, sea saludable o no sea saludable, ya hay que tomar en consideración. Yo necesito ir todos los días al gym, si no, no me siento a gusto. No, a ver, ahí ya hay situaciones de conducta, ¿no? Y que tal vez yo en algún momento pues llegué a pasar como dice, bueno, ahorita ya es una cuestión que llevo más tranquila, o sea, si yo no voy al gimnasio el día de hoy, no pasa nada. Al Felipe de hace 5 años era algo castigable, ¿no? Y les digo, no, o sea, tienes que aprender a soltar cosas porque realmente no te van a llevar, sean benéficas o no. Hablamos en un momento problemas de ortorexia, ¿no? La gente que le encanta comer todo saludable, buscar alimentos orgánicos, gluten free, la fregada, porque si no, no se sienten cómodos. Entonces, esta parte de la adicción a ciertas conductas o a ciertos alimentos sí va más de la mano desde las conductas mismas, ¿no? Se sabe que una de las mejores alternativas para tratar situaciones de obesidad es la terapia cognitivo-conductual. Háblame de medicamentos, háblame de lo que tú quieras. Si no hay una conducta en tus hábitos de alimentación, todo lo que te hagas no va a valer ni más. ¿Por qué? Porque vas a volver a recaer. Hay medicamentos ahorita, voy a salirme un poquito, pero que llegan a generar resultados positivos en la pérdida de peso, ¿no? Pero estudios realizados en gente que los utilizan, se sabe que a los 3, 4 y 5 años van a recuperar el peso que se perdió. Entonces, resaltaban y el desequilibrio hormonal, sí. Sobre todo, bueno, si no se lleva mediante un tratamiento médico, nutricional y conductual con tu psicólogo. Todo paciente que llega con ese tipo de adicciones a alimentación, canalizar a una consulta psicológica conductual, porque si no, por más que yo le diga que la manzana con miel de maple sin azúcar le va a generar un beneficio también, ¿no? O sea, yo quiero algo como el pastel, ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, podemos decir que la adicción a la comida, bueno, para cerrar, perdón, la parte de todo tratamiento que tú busques que lleve como tal medicamento, porque no me quedaré sin decir esto, porque he escuchado mucho de pacientes, de inclusive nutriólogas que lo utilizan como método de ya urgencia para que la paciente baje de peso. O las inyecciones Nutri, que yo me he dado cuenta últimamente que hay nutriólogos que de pronto les están ofreciendo este tipo de inyecciones. Claro, o médicos también, o sea, que dices tú, está bien, ¿no? Para un tratamiento, pero ¿por qué no llevas también a cabo el proceso nutricional? Es que ya y no puede, no lo hace. Bueno, ¿te has preguntado si hay algo más a nivel emocional? O sea, ¿por qué tiene que ser solamente comida y medicamento? Hay que ver las conductas que la persona tiene, cómo es su relación con su familia, si está sola, si ya lo ha intentado y siempre ha fracasado. Entonces, eso es algo que también hay que comprender, ¿no? Y la adicción a la comida, pues sí, es algo que realmente pasa a nivel sensorial, a nivel biológico, a nivel conductual, a nivel factores externos. Entonces, todo lo que viene desencadenado con adicción de comida, Marín, Gwen, igual, Marco, es una adicción de conducta. ¿Cómo es esto? Por acciones que tú has tenido a lo largo de tu vida. Sí hay alimentos más palatables, que esa es otra de las cuestiones. A ver, ¿cómo crece esa adicción a los alimentos?
simple, nosotros tenemos en la parte de nuestro paladar, en la lengua, papilas gustativas, ¿no? Entonces, esas papilas gustativas tienen acciones que desencadenan placer y van por diferentes vías hasta llegar a nuestro cerebro, pasando por cuestiones inclusive hasta sensoriales del estómago. Entonces, esas sensaciones del estómago van generando que se desencadenen dopamina, neurotransmisores, que llegan a generar estos efectos de recompensa y placer, como bien lo decían. Entonces, todo esto entra desde lo que consumes. Por eso les digo a mis pacientes, o sea, ten mucho cuidado cómo educas a tu morro, a tu morrilla en cuestión de alimentos, porque es que se le antoja la paleta y de hecho, ven más viable, a veces la gente ve más normal que un chiquillo, ya se los he puesto, ande con un vaso de refresco, a que agarre una manzana, ¿no? O que ande con manzana. Entonces, ese tipo de acciones desde esa raíz del menor empiezan a generar placer. Ahora, le das a un niño desde temprana edad chocolate, refrescos después de las 7 de la tarde-noche y ahí te encargo de que se te duerman las 10, ¿no? Es que no sé, es bien malo para dormir, pero le estás dando cosas que le suben demasiado la producción de azúcar y lo sobreestimulan. Entonces, desde ahí viene la situación de las adicciones a los alimentos. También entra la parte, por ejemplo, de los ultraprocesados. A partir de los años 80 empieza a haber toda esta situación, ¡pum!, elevada de alimentos procesados, rápido acceso, sabor más dulce y todo. Y desde ahí viene esa dependencia. Como tal, nuestro cerebro sí tiene esa situación de que quiere placer. A veces les digo a los pacientes, y bueno, ustedes no me van a dejar mentir, que tenemos que cambiar un poquito la idea de cómo vemos la comida. Oye, es que me sobró, decías tú el ejemplo, bueno, ok, ¿por qué no lo tiras? ¿Cómo voy a tirar la comida? ¿Estás loco? Si no sé qué. Sí, y quién sabe que mañana no haya. Mañana no te vas a poder comprar una pizza, Marco. Mañana no te vas a poder comprar unos tacos. Mañana no vas a poder ir al súper. O sea, necesitamos entrar en un proceso realmente de restricción total para que obviamente no haya alimentos en tu mesa, ¿no? Entonces, son más situaciones, sí, de conducta, sí, también biológicas, pero es lo mismo, o sea, la parte de si no cambias tus hábitos de alimentación, tu relación con la comida, como bien lo dices, bueno, ver la comida como eso, es alimento, no es otra cosa. Empezar a hacer esas modificaciones a nivel mental de decisiones te va a llevar a poder salir con acompañamiento terapéutico de esa adicción por la comida. Hay medicamentos, claro, para que inhiben, por ejemplo, situaciones de dopamina. O sea, hay tratamientos a nivel de adicciones, más de drogas y sustancias, tratamientos psiquiátricos que generan eso, bloqueos de esos neurotransmisores para que no genere la dependencia. Pero al final, si hablamos de comida, nada le va a ganar a la conducta alimentaria y obviamente a las mejores decisiones de eso. Entonces, sí es algo que quería externar y como decíamos ahorita, ¿no? Para cierre de nuestro programa, entender que la mayoría de personas que son o tienen una adicción con la alimentación tienen que llevar tratamiento nutricional, tratamiento psicológico e incluso también tratamiento médico, ya en una situación tal vez un poco más patológica o poco controlable. Y en ese sentido, sí diría, nada le va a ganar a la parte de conducta alimentaria, a tener tus valoraciones y orientaciones con un nutriólogo o nutrióloga que entienda la situación por la que estás pasando. Tal vez yo no soy una persona, entre comillas, que tenga una adicción a algo en alimentación, pero debo entender que mi paciente tal vez sí la tiene, ¿no? Y tengo que arrancar desde esa parte de la comprensión. Entonces, en ese sentido, amigos que nos ven, tengan mucho en cuenta, lleven su tratamiento con la situación psicológica, la parte también obviamente nutricional, cambios de conducta, situaciones por el estilo, médicos y demás, porque el tener una adicción a lo que sea, el tema es el azúcar, la comida, pero a lo que sea que dependas, pues algo está mal, algo no está bien, depender de algo, por muy sano que sea, tengo que hacer ejercicio para sentirme bien siempre, tal vez se ve como una conducta más saludable, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hoy no pude ir? Estoy pensando en que la regué porque no pude ir, ¿no? Entonces, ténganlo mucho en cuenta, amigos. Conciencia y autocontrol. Exactamente, al final es para cerrar esta parte de los cambios conductuales, como ya lo comentó el Nutri, ¿no? O sea, realmente el decir una adicción a la comida en sí,
no se puede decir que existe como tal, sino es estos desajustes conductuales, ¿sí? De acción que tú tomas al momento del alimento, lo mismo que comentabas tú, güey. A ver, llegas a un punto en el que no sientes culpa por comer lo que comes. ¿Cuántas veces es la parte de mis conductas están un poquito desequilibradas y como ciertos alimentos para llenar, para mitigar, para suplir algo, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones es no tanto la adicción a la comida, o sea, la comida en general, sino qué es lo que te lleva al consumo de. Y es algo que pues, la gente que vio este programa, ojalá la información haya sido muy buena para ellos, que les haya agradado. Y pues estamos aquí al pendientes para un próximo programa, nuevamente. La próxima semana por aquí nos estaremos viendo. ¿Algo que quisieran comentar rápidamente, compañero? Pues que los esperamos en el siguiente programa, que gracias por seguirnos en esta 5ª temporada, y pues yo creo que despedirnos todos, esperando que se suscriban, sí, y los esperamos en el siguiente programa de La consulta con los especialistas. Cuídense mucho. Vámonos.